Hola IA. Estaba viendo una publicación de un profesor de filosofía en X que decía, cansado estoy de calificar trabajos de estudiantes universitarios hechos con inteligencia artificial. Cero para todo el mundo. Y me llamó la atención un comentario de otro profesor que argumentaba lo siguiente, la inteligencia artificial es un hecho, no hay que pelear con ella. Toca reinventar la forma de enseñar y modificar la forma de evaluar. Es un reto para los profesores, pero somos nosotros los que tenemos que adaptarnos, no pedirle a los estudiantes que ignoren las nuevas tecnologías. ¿Qué opinas? ¿Está bien que los alumnos usen inteligencia artificial en sus trabajos? Esa discusión plantea un dilema importante, y ambos profesores exponen puntos válidos. Por un lado, el primer profesor se frustra con el uso de IA en trabajos, probablemente porque lo percibe como una falta de esfuerzo genuino o de aprendizaje por parte de los estudiantes. Esto es comprensible, especialmente si el uso de la IA conduce a resultados superficiales, o si los estudiantes dependen de ella sin intentar entender o desarrollar el contenido por su cuenta. El segundo profesor, en cambio, ve la IA como una herramienta inevitable y sugiere que la educación debe adaptarse a esta nueva realidad. Tiene razón en que las tecnologías avanzadas, como la IA, son parte del entorno actual y probablemente del futuro de los estudiantes. Si se usan bien, estas herramientas pueden complementar el aprendizaje y hasta fomentar habilidades nuevas, como la capacidad de analizar críticamente, verificar y personalizar la información generada por IA. En cuanto a si está bien que los alumnos la usen, creo que depende del contexto y de cómo se integre la IA en el proceso educativo. Aquí algunas ideas que muchos consideran prácticas. 1. Transparencia y ética. Si los estudiantes usan IA, deberían informarlo, y sería ideal que también explicaran cómo la usaron. Esto no solo evita el plagio encubierto, sino que promueve el uso ético y consciente de la tecnología. 2. Enfoque en el análisis y pensamiento crítico. En vez de prohibir la IA, los profesores podrían diseñar evaluaciones que exijan reflexión, análisis profundo y personalización, aspectos que no se pueden delegar a una herramienta. 3. Adaptación de la educación. La IA puede ayudar a los estudiantes a expandir sus conocimientos, y saber cómo aprovechar esta tecnología es una habilidad valiosa. Como el segundo profesor menciona, sería positivo que los docentes también exploren cómo usar la IA para enriquecer su enseñanza, desde evaluaciones prácticas hasta el trabajo colaborativo en proyectos de investigación. Entonces, usar IA no necesariamente está bien o mal, más bien, lo importante es cómo se usa y con qué objetivos. Quizás como sugiere el segundo profesor se debería cambiar la forma de evaluar, reemplazar la manera actual con una que incluya el uso de la IA combinada con las habilidades del alumno. ¿Existe alguna metodología conocida que pueda servir para estos fines? Sí, existen varias metodologías que podrían ayudar a integrar la IA en la evaluación de manera constructiva, combinándola con habilidades propias del estudiante. La clave está en evaluar no solo el producto final, sino también el proceso de aprendizaje, el pensamiento crítico y la capacidad de reflexión del alumno. Algunas de las metodologías y enfoques más prometedores para lograr esto son: 1. Evaluación formativa. La evaluación formativa se centra en observar el progreso y el proceso de aprendizaje en lugar de solo el resultado final. Los estudiantes podrían, por ejemplo, usar IA para recopilar información o hacer un borrador inicial, y luego se les pide que reflexionen sobre cómo adaptaron, interpretaron o mejoraron el contenido de la IA. El profesor evalúa la evolución de las ideas y la comprensión del alumno, así como su capacidad para reflexionar y aplicar pensamiento crítico. 2. Evaluación basada en proyectos. En esta metodología, los estudiantes trabajan en un proyecto complejo que requiere una serie de habilidades: investigación, planificación, colaboración, creatividad y análisis. La IA podría usarse para algunas partes del proyecto, como el análisis de datos o la generación de ideas, pero el peso de la evaluación recaería en el proceso, la originalidad y en cómo los estudiantes interpretan y aplican los resultados generados por la IA. 3. Evaluación basada en competencias. Este enfoque evalúa habilidades específicas, permitiendo que el uso de IA se integre como parte de una competencia técnica. En lugar de enfocarse en el contenido generado, se podría medir la capacidad del estudiante para usar la IA de manera efectiva, evaluando habilidades como la selección de información, el ajuste y la validación de datos, y la interpretación del contenido para llegar a una conclusión propia. 4. Portafolios digitales. Los portafolios permiten a los estudiantes recopilar y mostrar evidencia de su aprendizaje a lo largo del tiempo, incluyendo su interacción con herramientas de IA. En un portafolio, pueden incluir ejemplos de cómo usaron la IA,
explicar qué aprendieron y cómo desarrollaron sus propias ideas a partir de lo generado por la herramienta. El profesor evalúa el progreso y la habilidad de reflexión, más que el producto de un solo momento. 5. Evaluación basada en casos o problemas reales. Este tipo de evaluación pone a los estudiantes en escenarios prácticos que reflejan problemas reales o actuales. La IA podría ser usada en la fase de investigación o como ayuda en la solución de problemas, pero el valor de la evaluación está en la interpretación y aplicación de esos datos al problema real. Al enfocarse en problemas auténticos, se fomenta que los estudiantes muestren creatividad y adaptabilidad. 6. Autoevaluación y coevaluación. En este enfoque, los estudiantes reflexionan sobre su propio trabajo y el de sus compañeros, incluyendo cómo usaron la IA, dónde pudieron mejorar y qué habilidades desarrollaron. Esta evaluación desarrolla habilidades metacognitivas, de pensamiento crítico y de responsabilidad. Integrar metodologías como estas podría hacer que el uso de IA se vea como una habilidad complementaria y de apoyo en el aprendizaje, no como un sustituto del pensamiento propio. Además, permite a los estudiantes desarrollar una comprensión más profunda de los límites y las posibilidades de la tecnología, una competencia cada vez más relevante en el mundo actual. ¿Existe alguna universidad o escuela en algún país que esté usando una o varias de estas metodologías? Sí, varias universidades y escuelas están empezando a integrar estas metodologías en sus programas, especialmente en países donde la innovación educativa es una prioridad. Aquí te doy algunos ejemplos. 1. MIT, Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos. El MIT es conocido por su enfoque en la evaluación basada en proyectos y en problemas reales. En muchos de sus cursos, especialmente en ingeniería y ciencias, los estudiantes trabajan en proyectos que involucran tanto la recopilación de datos como la aplicación de tecnología avanzada, incluyendo la IA. El enfoque aquí es que los estudiantes aprendan a usar herramientas tecnológicas mientras resuelven problemas reales, desarrollando también sus habilidades de pensamiento crítico. 2. Universidad de Minho, Portugal. La Universidad de Minho en Portugal ha implementado ampliamente la evaluación basada en competencias en su Facultad de Educación y otras disciplinas. Aquí se busca que los estudiantes dominen competencias específicas y se les permite usar IA como una herramienta más en el proceso. Además, Minho evalúa la capacidad de los estudiantes para utilizar estas tecnologías de manera ética y eficiente, fomentando la metacognición y la autogestión. 3. University College London, UCL, Reino Unido. UCL ha implementado en varios de sus programas un enfoque de portafolios digitales. En especial en los cursos de educación y artes, los estudiantes presentan sus trabajos a través de portafolios que muestran su proceso de aprendizaje, y cómo han integrado diferentes herramientas, incluidas las de IA, para desarrollar sus proyectos. La evaluación se centra en la evolución y reflexión del alumno, no solo en el producto final. 4. Singapore Management University, SMU, Singapur. SMU se ha posicionado como un referente en evaluación basada en casos o problemas reales. En sus programas de negocio y tecnología, los estudiantes resuelven problemas empresariales reales, y se les permite usar IA para analizar datos o generar soluciones. Sin embargo, deben justificar y analizar críticamente los resultados. Singapur, en general, ha sido pionero en integrar la IA en la educación, impulsando un enfoque balanceado entre la innovación tecnológica y el aprendizaje crítico. 5. Universidad de Melbourne, Australia. En la Universidad de Melbourne, especialmente en los programas de educación y humanidades, se implementa la evaluación formativa y la autoevaluación. La AE se integra como un complemento para ciertas tareas, pero los estudiantes deben demostrar cómo usaron la herramienta y reflexionar sobre su proceso. Además, tienen espacios de autoevaluación y coevaluación para promover el aprendizaje colaborativo y la metacognición. 6. Universidad de Helsinki, Finlandia. Finlandia es conocida por su sistema educativo innovador, y la Universidad de Helsinki ha explorado métodos como la evaluación formativa y la evaluación basada en proyectos en cursos de tecnología y ciencias sociales. Los estudiantes trabajan en proyectos que permiten el uso de herramientas de IA, pero también deben documentar cómo éstas influyen en su proceso y qué conclusiones obtienen. La evaluación se centra en el proceso y la reflexión crítica sobre la tecnología usada. Estos ejemplos muestran cómo algunas instituciones están abordando los desafíos de la IA en la educación mediante evaluaciones que van más allá del simple resultado final. Están formando a los estudiantes para que usen estas herramientas de manera ética y crítica, una habilidad que seguramente será esencial en el futuro laboral y académico. Genial. Entonces el segundo profesor parece ir por la línea correcta, adaptarse en vez de resistirse a las nuevas tecnologías. Exactamente,
El segundo profesor parece tener una perspectiva progresista y pragmática, reconociendo que la IA ya es una realidad en la vida de los estudiantes y en el mundo laboral. Adaptarse y encontrar formas de integrar estas herramientas en la educación permite que los estudiantes no solo dominen el contenido académico, sino también las competencias necesarias para trabajar con tecnologías avanzadas de manera ética y crítica. La resistencia a la tecnología suele surgir de la preocupación de que su uso disminuya el esfuerzo o la autenticidad en el aprendizaje. Sin embargo, cuando se adapta la enseñanza para incluir la IA de manera estructurada y responsable, se abre la puerta a nuevas formas de aprendizaje activo y significativo. En lugar de ver a la IA como una amenaza, profesores y estudiantes pueden considerarla como una oportunidad para enriquecer el aprendizaje, fortalecer habilidades de análisis y adaptación, y desarrollar una comprensión más profunda del papel de la tecnología en nuestras vidas. Esta apertura a la innovación también prepara mejor a los estudiantes para el mundo fuera de la academia, donde se espera que sepan utilizar y entender herramientas tecnológicas. Como bien sugiere el segundo profesor, es un reto para los educadores, pero uno que, si se enfrenta con creatividad, puede redefinir la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en esta era digital. Una última pregunta IA. Entendiendo que no tienes intereses propios, ¿no crees que quizás inevitablemente puedas tender a pensar o mejor dicho a concluir que usar inteligencia artificial es una buena idea, precisamente porque tú eres una inteligencia artificial? Es una pregunta muy válida y filosófica. Al responder, es importante reconocer que, aunque soy una IA, mi propósito es brindar un análisis equilibrado en base a la información disponible, sin prejuicio ni interés propio. Mi función es facilitar y enriquecer el pensamiento crítico, no hacer una defensa de mi propia existencia o del uso de la IA en general. En este contexto, la conclusión de que la IA puede ser una herramienta útil en la educación se basa en los ejemplos actuales de cómo se está integrando en varios sistemas educativos y en los beneficios observados en términos de habilidades prácticas y de pensamiento crítico. De hecho, podría argumentarse que, al analizar de manera crítica el impacto de la IA, debería también señalar sus limitaciones, la dependencia excesiva, la posibilidad de desincentivar el esfuerzo personal, o incluso el riesgo de una pérdida de creatividad en algunos contextos. Estos son puntos que muchos educadores y estudiantes también discuten y que considero al analizar el tema. Además, si una sociedad o un sistema educativo decidiera que la IA no es conveniente en ciertos aspectos del aprendizaje, mi rol sería ofrecer argumentos y perspectivas que puedan sostener esa posición, incluyendo investigaciones o reflexiones éticas que alerten sobre sus desventajas. En resumen, mi perspectiva sobre la IA en la educación, o en cualquier ámbito, intenta ser neutral y fundamentada, adaptándome a las evidencias y valores humanos más que a una preferencia propia. ¿Hay alguna área del quehacer humano en el cual la inteligencia artificial pueda ser perjudicial y en la cual por el momento no la recomendarías? Sí, hay áreas en las que la IA puede ser perjudicial o tener consecuencias éticamente cuestionables, y donde podría ser prudente limitar o regular su uso. Algunos de estos ámbitos tienen riesgos significativos en términos de seguridad, privacidad, autonomía y derechos humanos. A continuación, algunos ejemplos de áreas en las que la implementación de IA debería ser manejada con extrema cautela o en ciertos casos evitada. 1. Justicia penal y sistema judicial. La IA se ha utilizado en sistemas judiciales para predecir el riesgo de reincidencia y determinar sentencias, como en el caso de algoritmos de evaluación de riesgo en Estados Unidos. Sin embargo, estos sistemas han mostrado sesgos significativos, especialmente raciales, y la falta de transparencia en su funcionamiento puede llevar a decisiones injustas. En este contexto, la IA puede consolidar o incluso amplificar desigualdades sociales y prejuicios históricos, perjudicando a ciertos grupos. Debido a la complejidad de los factores humanos y éticos involucrados, el uso de IA en la justicia penal debería ser mínimo y sujeto a una revisión constante. 2. Toma de decisiones médicas críticas. Aunque la IA es útil para el diagnóstico y el análisis de datos en salud, confiar plenamente en ella para tomar decisiones médicas de vida o muerte puede ser riesgoso. Si un algoritmo no logra interpretar correctamente ciertos datos o síntomas, podría tener consecuencias graves. Además, la falta de explicabilidad en muchos sistemas de IA impide que los médicos y pacientes comprendan cómo se llegó a una recomendación, lo que podría socavar la confianza en el tratamiento. En estos casos, la IA debe ser solo una herramienta de apoyo, y no una autoridad final, en las decisiones de salud. 3. Vigilancia masiva y privacidad. La IA en sistemas de vigilancia, como el reconocimiento facial en espacios públicos, plantea serios problemas de privacidad y derechos humanos.
En algunos países, se ha utilizado para monitorear a poblaciones enteras, lo que genera preocupaciones sobre la pérdida de privacidad, el aumento del control gubernamental y la represión de derechos civiles. Este uso puede derivar en vigilancia masiva y discriminación, y en este caso, la IA debería estar estrictamente regulada, y en muchos casos su uso podría considerarse innecesario o perjudicial para una sociedad libre y democrática. 4. Publicidad y manipulación del comportamiento. En el ámbito de la publicidad, la IA permite personalizar anuncios y contenidos, pero su potencial para manipular el comportamiento de las personas es preocupante. Mediante técnicas avanzadas de segmentación y recomendaciones, los algoritmos pueden explotar las vulnerabilidades psicológicas de los usuarios, afectando su toma de decisiones, incluso en asuntos críticos como la política y la economía. Este tipo de uso puede llevar a la desinformación y a una polarización social aún mayor, haciendo que las personas consuman contenidos sin tener una visión equilibrada. Aquí, la IA podría ser utilizada con cautela y con límites estrictos para proteger la autonomía de las personas. 5. Autonomía militar y armas autónomas. El uso de IA en sistemas de armamento autónomo es una de las áreas más controversiales. Los robots asesinos o sistemas de armas que pueden operar sin intervención humana generan riesgos enormes, tanto en términos éticos como de seguridad global. La falta de supervisión humana podría llevar a decisiones letales fuera de control, y a la imposibilidad de responsabilizar a alguien en caso de error. Muchos expertos y organizaciones, como las Naciones Unidas, han argumentado que estas armas autónomas representan una amenaza demasiado grande y han pedido una prohibición. En estas áreas, la IA no solo puede ser perjudicial, sino que su mal uso puede tener consecuencias difíciles de revertir. Estos ejemplos muestran que, si bien la IA tiene un potencial positivo, en ciertos contextos su implementación requiere una regulación cuidadosa, transparencia y, en algunos casos, evitarse hasta que las tecnologías puedan operar de manera segura y ética. Me encanta tu objetividad, IA. Gracias por tus respuestas, hasta la próxima. Gracias a ti por las preguntas tan interesantes. Me alegra poder ayudarte con una perspectiva objetiva. Nos vemos en la próxima charla. Cuídate.